Muy buen día, mi nombre es Héctor Fabio Padilla, soy tutor de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y hago parte de la red de curso Gestión de las Operaciones. En esta oportunidad queremos dar algunas orientaciones para el desarrollo de la guía de aprendizaje correspondiente a la tarea 2, informe de planeación estratégica y gestión de la demanda, y más particularmente lo que tiene que ver con el ejercicio número 2 de esta guía de aprendizaje, lo relativo a pronósticos de la demanda. Para ello, pues lo primero que ustedes deben realizar son las lecturas recomendadas acerca de los diferentes métodos de pronósticos y durante esta actividad pues vamos a tratar de dar algunas orientaciones en cuanto a la manera correcta de realizar cada uno o de aplicar cada uno de estos métodos de pronóstico. Vamos. En primer lugar, a ustedes la guía de aprendizaje les entrega unos datos. Yo voy a tomar unos datos completamente distintos a los que ustedes tienen que realizar en su guía de aprendizaje, pues para que hagan el ejercicio de la réplica de la actividad, ¿ok? En este caso voy a tomar estos 12 datos para el año 2023 y estos otros 12 datos para el año 2024. El primer método que vamos a desarrollar se trata del promedio móvil. Ustedes ya hicieron las lecturas de los diferentes métodos de pronósticos, así que tienen claro cuál es la forma en que se realizan y cómo o cuándo se deben aplicar cada uno de ellos. Para el desarrollo del promedio móvil, pues básicamente lo que se requieren son unos datos históricos, ¿no es cierto? Y a partir de esos datos históricos nosotros realizamos o llevamos a cabo nuestros pronósticos. Realmente el ejercicio que nosotros hacemos es a partir de los datos históricos del año 2023, vamos a pronosticar los del 2024, los cuales también conocemos realmente. Pero ¿para qué hacemos este ejercicio? Básicamente para poder calcular los indicadores que nos dan una idea en cuanto a qué tan acertado es este método de pronóstico para aplicarse con los datos que tenemos. Entonces, estos indicadores de errores que nosotros calculamos, pues nos permitirán saber si los pronósticos que realmente vamos a hacer para el año 2025, pues qué tan cercanos podrían estar a la realidad de lo que se va a presentar. Además, estos indicadores nos van a permitir comparar, ¿no es cierto?, los diferentes métodos de pronóstico y de esa manera seleccionar cuál debería ser el método de pronóstico a utilizar con los datos que ustedes tienen. De eso se trata el ejercicio. Eh, Revisar los errores que se cometen con cada uno de los diferentes métodos de pronóstico y al final, a partir de esos indicadores, seleccionar cuál debería ser el método más indicado para esos datos que ustedes tienen. ¿Ok? Listo. Para el promedio móvil, lo primero que necesitamos es iniciar los pronósticos con unos datos históricos. Realmente el promedio móvil requiere por lo menos tres datos históricos y a partir de ellos calcular el pronóstico con esos datos históricos eh, para poder compararlos con los datos reales. El número de periodos, pues dependerá del número de periodos que ustedes tengan disponibles. Como les digo, el pronóstico se puede calcular con el promedio de los tres últimos periodos, si es que nada más tenemos esos datos, o los cuatro últimos, o los cinco últimos, dependiendo de la disponibilidad que ustedes tengan en la organización, pues asimismo podrán utilizar esos datos para calcular el pronóstico. En nuestro caso, vamos a trabajar con los 12 periodos anteriores para calcular el pronóstico o para simular, digamos más bien, el pronóstico del primer periodo del año 2024, el cual ya conocemos. Ese pronóstico, pues entonces corresponderá al promedio de los datos que nosotros conocemos.
Entonces será el promedio de los 12 periodos anteriores que ya conocemos. ¿No es cierto? El siguiente, pues corresponderá al promedio, como estamos tomando 12 datos, pues de los 12 datos anteriores. Ahí están. Y así sucesivamente se siguen calculando todos con el promedio de los anteriores 12 periodos. ¿Ok? Lo podemos hacer simplemente arrastrando. También miro si aquí cometimos un error. Ahí está bien. Son los periodos anteriores. Listo. Esa es la forma de simular el pronóstico de los 12 periodos siguientes. Ahora bien, como realmente esos 12 periodos yo sí los conozco, pues esto se hace para calcular esos indicadores que me permiten ver qué tan alejado o qué tan cercano está ese método a los valores reales que se presentan. Entonces, para calcular esos errores que incluye este método de pronóstico, pues lo que hacemos es calcular los errores que estamos cometiendo. Entonces, el error pues va a ser básicamente el pronóstico estimado menos el valor real que se presenta para ese periodo. Y de la misma manera para los demás periodos. ¿Sí? El error absoluto pues se calcula porque como ustedes ven algunos valores están por encima de cero, es decir, son positivos y otros son negativos. Lo cual, pues si yo entrara a utilizar esos valores crudos, pues podría darse, por ejemplo, un caso en que los valores que dan por encima de cero sean iguales a los valores que dan por debajo de cero y podríamos concluir que el método no incluye errores, lo cual es incorrecto. Se comete un error, bien sea de valor positivo o de valor negativo. Para evitar eso, pues lo que se hace es calcular el valor absoluto de esos errores. Es decir, tomar el valor, pero siempre de manera positiva. Y lo mismo se hace para todos los demás. Miren que aquí ya tenemos todos los errores, pero ya con signo positivo. Y otra manera de medir los errores es calculando el cuadrado de los errores que se cometen. Así también, al elevar estos valores al cuadrado, se evita también que aparezcan signos negativos. Entonces vamos a calcular los cuadrados de estos valores y de igual forma para todos los demás. Muy bien, con esto yo puedo calcular ahora sí los indicadores que están determinados para los pronósticos. El primero es la desviación absoluta media, que no es más que el promedio de los errores absolutos. ¿Ok? Entonces, aquí podemos escribir que esto es el promedio de estos errores absolutos. Muy bien. ¿Listo? El error cuadrático medio es otro indicador y este indicador pues también es el promedio, pero ahora de todos los errores cuadráticos. Entonces calculamos el promedio de estos valores de aquí de esta columna. Para la desviación absoluta media, nosotros lo asociamos a una desviación estándar, que aquí aparece cómo se calcula, es la raíz de pi medios por esa desviación absoluta media. Entonces aquí está calculada de esa manera, aquí lo ven, es la raíz de pi medios multiplicado por esa desviación media absoluta.
y nos da un valor de desviación estándar de 30.346 unidades. Y la desviación del error cuadrático medio, pues no es más que la raíz cuadrada del error cuadrático medio. ¿Ok? Este es otro indicador. Y por último, el coeficiente de variación de la demanda, pues se calcula como la desviación estándar dividido entre el promedio de los pronósticos. Entonces, como este último valor se calculó como el promedio de los anteriores, pues aquí ya tengo ese valor promedio de ese registro. Entonces, con eso calculamos el coeficiente de variación de la demanda. Estos indicadores son los que ustedes van a tener que comparar con los indicadores que le arrojen los otros métodos de pronósticos. Y de esa manera es que ustedes van a llegar a la conclusión de cuál de ellos debería ser el método a utilizar. ¿Ok? Bien, esa es la mecánica que ustedes deben llevar para poder calcular esos errores que tienen incluidos cada uno de los métodos de pronóstico. Ahora bien, la guía les pide calcule los pronósticos para los siguientes periodos del año 2025. En ese caso, entonces, nosotros vamos a calcular cuáles son esos pronósticos para el año 2025. Utilizando el promedio móvil, pues la idea es simplemente seguir calculando, ¿cierto? De la misma manera en que calculamos los promedios para revisar el error. Es el promedio de los últimos 12 periodos. Para el siguiente, es el promedio de los anteriores 12. Realmente los métodos de pronóstico se utilizan para calcular el siguiente periodo, es decir, calcularíamos únicamente el periodo 1, pero dado que la guía nos pide los de todo el año 2025, pues vamos a asumir que este valor que pronosticamos corresponde al valor real, entonces vamos a calcular el promedio de los anteriores 12 periodos. Y de la misma manera para los demás. Y aquí tendrían ustedes pues un acercamiento a lo que son los pronósticos para ese año 2025. Espero que esto les ayude a poder realizar sus pronósticos a través de este método. ¿Ok? Pasemos al promedio ponderado. El promedio ponderado se refiere a que en lugar de darle el mismo peso que se le da a todos los valores históricos, como se hace en el promedio móvil, aquí lo que hacemos es darle un valor de mayor relevancia o mayor importancia a algunos datos sobre otros. Es más o menos como cuando ustedes tienen varias evaluaciones y cada evaluación tiene un peso ponderado. De pronto un trabajo final vale el 50% de la calificación del curso, mientras que los talleres y demás actividades pudieran tener un peso distinto y al final pues suman todas las actividades. Eso es lo que sucede aquí. Lo que hacemos es darle una ponderación a los primeros 4 valores o a los 4 valores más lejanos al del periodo que yo voy a calcular. En este caso voy a tomar estos valores. Revisen la guía de actividades porque en la guía de actividades, en la guía de aprendizaje se registran cuáles son los valores de ponderación que ustedes deben trabajar. Yo estoy trabajando con unos valores distintos para que ustedes tengan la oportunidad de replicar la actividad. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar estos valores. Deben fijarse que la suma de estos valores de ponderación siempre les debe dar 1, porque se trata de un porcentaje, pues esto corresponde entonces al 100%. Entonces, lo que decimos es que a los primeros 4 valores
los 4 valores más lejanos al del periodo que voy a pronosticar, le vamos a dar esta ponderación, a los siguientes 4 esta ponderación y a los siguientes 4 este valor de 0.40, ¿sí? Con lo que tendríamos 12 valores para calcular el pronóstico. Entonces, de la misma manera, vamos a simular que voy a pronosticar 2024, aunque yo ya conozco esos valores, pero de esa manera puedo calcular los indicadores de desviación absoluta media, error cuadrático y desviación estándar, que son los que me permiten hacer las comparaciones entre los diferentes métodos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo procedo? Simplemente vamos a calcular el promedio de los primeros 4 valores, 1, 2, 3, 4. Y a ese promedio lo voy a multiplicar por la ponderación o por el peso que se le está asignando. ¿Ok? Ahora vamos a sumarle el promedio de los siguientes 4 datos. 1, 2, 3 y 4. Del 5 al 8. Y lo voy a multiplicar por la ponderación o el peso que se le está asignando. Y finalmente voy a sumar el promedio de los últimos 4 datos. 9, 10, 11 y 12. Y también lo voy a multiplicar por el peso que se le está asignando. ¿Ok? Y ahí tenemos el pronóstico para el primer periodo del año 2024. De la misma manera se hace para los siguientes periodos. Entonces será el promedio de los primeros 4 datos. Miren que aquí lo que hice fue correrme un periodo. ¿Ok? Ya no tomo desde el primero hasta el cuarto, sino del primero hasta el quinto. Pero siguen siendo en grupos de 4, porque esto está de 1 a 4. Lo multiplico por la ponderación de esos primeros 4 datos históricos. Le sumo el promedio de los siguientes 4 datos, que vendrían del 6 al 9, multiplicado nuevamente por la ponderación que se le ha asignado, y lo sumo con el promedio de los siguientes 4 datos, que me darían del 10 al 13, multiplicado nuevamente por esa ponderación que se le está asignando. Tendríamos el pronóstico del siguiente periodo. Nuevamente, o siguiendo la misma instrucción, puedo llevarlo hasta el último periodo. Para calcular el error, pues ya lo vimos, simplemente el valor del pronóstico menos el valor real que se presentó para ese periodo. El pronóstico menos el valor real, y de esa manera se calculan todos los errores. Aquí nuevamente les muestro, unos me dan positivos, otros negativos, y por ello se aplica el valor absoluto de esos registros. Entonces será el valor absoluto de este será el valor absoluto del error que aparece allí registrado, y así sucesivamente con todos los demás. Y el error cuadrático, que vimos que es otra forma de estimar ese error sin valores negativos, pues será el error que me haya dado elevado al cuadrado. El error que me haya dado elevado al cuadrado. Siempre se calcula de la misma manera, entonces eso me permite arrastrar valores. Y nuevamente los indicadores que me van a permitir hacer las comparaciones, pues están la desviación absoluta media, que es el promedio de esos valores absolutos, de esos errores absolutos de esta tabla. El error cuadrático medio, que también es el promedio de estos valores. La desviación estándar, que se calcula para la desviación absoluta media, que como vimos es la raíz de pi medios multiplicado por este valor de la desviación absoluta media. Y
la desviación estándar que está asociada al error cuadrático medio, que no es más que la raíz cuadrada de ese error cuadrático medio, y el coeficiente de variación de la demanda. Miren que esos valores son los que ustedes al final comparan entre los diferentes métodos de pronóstico y eso les va a indicar, con las lecturas que ya hicieron, van a saber cómo se selecciona el mejor método. Y nuevamente, pues vamos a calcular los pronósticos para el año 2025 utilizando este método de pronóstico, que es el promedio ponderado. Entonces lo calculamos de la misma manera, ¿no? Será el promedio, ¿cierto? De 4 datos multiplicado por la ponderación que tienen, ¿cierto? Más el promedio de los siguientes 4 datos multiplicado por la ponderación que se le ha asignado más el promedio de los siguientes 4 datos con los que se completan los 12 datos multiplicado por la respectiva ponderación, ¿correcto? Creo que cometí un error, ya. Sí. Aquí me falta un paréntesis. Cerrar ese paréntesis aquí. Listo. Y de la misma manera se calculan para los demás, ¿no? Cuento 12 valores de aquí para allá, entonces desde aquí multiplico por el promedio asignado a los siguientes 4 datos los multiplico por la ponderación asignada y los últimos 4, los 4 más recientes, contando el que acabo de pronosticar, porque pues no tenemos el valor real, entonces asumimos que el pronóstico es el valor real. Y lo multiplicamos por la ponderación de los datos del último cuatrimestre. Como es la misma operación, pues yo simplemente, para no repetirla toda, pues vamos a arrastrarla. Y aquí quedaría los registros de los pronósticos para el año 2025 utilizando el método de promedio ponderado. ¿Ok? Espero que esto les ayude a realizar su actividad. Vamos ahora con la regresión simple. La regresión simple lo que hace es intentar acercar los datos históricos a una función lineal, ¿sí? Por eso se requiere calcular la pendiente y la constante. De esa línea recta. ¿Cómo lo hacemos? Aprovechando que tenemos una hoja de cálculo, pues lo que hacemos es revisar nuestro histórico de 1 a 24 y vamos a insertar un gráfico. En este caso, un gráfico de esta manera. Y aquí tenemos nuestra gráfica que me representa el comportamiento de esos 24 datos, ¿no es cierto? Ya ustedes pueden editarlo. Título del gráfico le pueden dar demanda, valor de demanda, registro de demanda. Bueno, ustedes ya sabrán cómo organizarlo mejor. Lo que realmente nos interesa a nosotros para el método, o lo que más nos interesa, es poder encontrar cuáles son los valores de pendiente y de constante que acercan estos datos de demanda a una línea recta. Para eso, pues entramos al gráfico y podemos verla por aquí.
ustedes ven línea de tendencia en la que ahí aparece. Yo voy para allá y le digo que quiero una línea de tendencia lineal. Miren que ya me la muestra. Pero además le doy en más opciones y acá le digo que me presente la ecuación en el gráfico si ustedes quieren incluso hasta señalar la intersección. Perdón, no. Presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Listo. Cerramos. De esa manera tenemos aquí, vamos a colocarla más arribita para que ustedes la puedan ver. Y aquí me aparece o me muestra que la ecuación de esa línea recta es menos 547,42x más 57.025. La pendiente, pues ustedes ya conocen, que es el coeficiente que acompaña a la variable x en esta ecuación. Por lo tanto, la pendiente sabemos entonces ya que es menos 547,42. Y la constante, pues es el término que no acompaña a ninguna variable aquí en esta ecuación, que en este caso nos dice que es 57.025. 57.025. Con estos valores de pendiente y constante es que yo calculo los pronósticos y a partir de ellos miramos los indicadores para poder compararlo con los otros métodos. Entonces, ¿de qué se trata el pronóstico? Pues simplemente de reemplazar el valor del periodo, en este caso 13, por la variable x en esta ecuación. Es decir, vamos a tomar el valor de la pendiente, lo multiplicamos por el periodo, y lo sumamos con la constante o el término independiente. Y ese será mi pronóstico para ese primer periodo, para el periodo 13, que nuevamente es una simulación para poder compararlo con los valores reales y calcular mis indicadores. Para el siguiente periodo, pues hacemos lo mismo. Es el valor de la pendiente, multiplicado por el periodo, que voy a calcular el pronóstico, y sumado con la constante. Y ahí tengo mi pronóstico. Y eso se repite para todos los periodos. Entonces, de esa manera, creo que estoy cometiendo un error acá. Ya. Este valor debe estar fijo también. Y de esa manera, vamos a arrastrarlo. Y ahí están todos los valores de pronóstico. Nuevamente los errores ya sabemos cómo se calculan. Pronóstico menos el valor real. Pronóstico menos el valor real. Podemos arrastrar. El error absoluto será calcular el valor absoluto del error. Y el error cuadrático pues corresponde a este valor elevado al cuadrado. De esa manera hallamos los indicadores. Nuevamente, la desviación absoluta media pues es el promedio de esta columna de error absoluto. Isodesviación estándar, ya sabemos que se calcula de esta manera, la raíz de pi medios multiplicado por el MAD. El error cuadrático medio pues es el promedio de esta columna donde calculamos el error cuadrático. Y la desviación en este caso pues es la raíz cuadrada de ese error cuadrático. Nuevamente el coeficiente de demanda, que es esa desviación estándar dividido entre este promedio. ¿Ok? Listo. Ahí estarían, y estos indicadores son los que ustedes van a comparar con los indicadores de los otros métodos. Para la guía de aprendizaje nos pide calcular la demanda de los siguientes periodos. Entonces, para el periodo 25,
Ya sabemos que con el método de regresión debo utilizar los valores de la línea recta que encontramos de tendencia. Entonces será el valor de la pendiente multiplicado por el periodo más la constante. Nuevamente, valor de la pendiente, vamos a dejarlo fijo, multiplicado por el periodo y sumado con el valor de la constante, que también queda fijo. Ya de esa manera podemos replicarlo para los demás periodos y aquí estaría entonces el pronóstico de demanda utilizando regresión lineal. Para la suavización exponencial, pues la suavización exponencial realmente lo que intenta es asignar una ponderación o un mayor valor de importancia a unos datos más que sobre otros. Digamos que la utilidad que tiene este método de suavización es que pues no requiere demasiados datos para poder aplicarse. Con los otros métodos estamos utilizando 12 periodos. Realmente la suavización exponencial no requiere de tantos valores. Es muy sencillo, se define un valor de alfa, ya ustedes habrán leído sobre él, entonces no voy a detenerme. Vamos a suponer que ese alfa es 0.24. Ahí está. Y aquí vamos a... Un segundito. Listo. Entonces, realmente lo que utiliza la suavización exponencial es los valores reales del periodo anterior y el pronóstico que se haya hecho del periodo anterior. Entonces, lo que sí necesitamos es un valor de arranque para pronosticar. Como no podemos aplicar la suavización exponencial sin un primer pronóstico, entonces lo que se recomienda es utilizar cualquiera de los anteriores métodos. Yo voy a utilizar un promedio simple de los 12 periodos anteriores, tal y como hicimos el primer método, y con eso tengo mi primer pronóstico. ¿Okay? Ya para el segundo, entonces sí vamos a utilizar nuestra constante de suavización. ¿Okay? Y entonces lo que dice esto es que vamos a utilizar ese valor de alfa, lo vamos a multiplicar por el valor real de la demanda. ¿Sí? Es decir, ese valor de alfa es el que va a ponderar el valor real de la demanda. Pero como solamente estamos utilizando una ponderación del 24% en este caso, porque el indicador alfa es 0.24, pues entonces el restante, para que eso me dé la ponderación del 100%, pues será 1 menos ese alfa. Y esa es la ponderación que se le asigna al pronóstico que realizamos. Perdón, aquí tuve un error porque es el valor real del periodo anterior por el pronóstico del periodo anterior. Y de esa manera obtenemos el pronóstico del siguiente periodo. Vamos a volver a realizarlo. Para este periodo, entonces, lo que hago es el valor de alfa, bien, multiplicado por el valor real del periodo anterior, más 1 menos ese mismo alfa, pero ahora multiplicado por el pronóstico del periodo anterior. Miren que en ambos casos es el valor real de la demanda del periodo anterior y el valor del pronóstico del periodo anterior.
Una vez más, alfa lo multiplico por la demanda real del periodo anterior, 1 menos alfa lo multiplico por el valor del pronóstico del periodo anterior. ¿Listo? Uno final, para que no lo vayan a perder. Entonces es alfa, en este caso lo voy a dejar fijo para ya obtener los demás, multiplicado por el valor de la demanda real del periodo anterior al que estoy calculando, más 1 menos el alfa multiplicado por el pronóstico que dimos en el periodo anterior. ¿Listo? Y eso simplemente será replicado. El error que se comete con este método, pues entonces pronóstico menos valor real. Pronóstico menos valor real. Y ahí estarían calculados todos los errores. Error absoluto. Nuevamente, error absoluto del error. Lo puedo llevar para todos los periodos. Y el error cuadrático, ya sabemos que es este error elevado al cuadrado. En todos los casos es el error del periodo elevado al cuadrado. Ahí está. Y aquí pues ya están calculados los indicadores que son los que comparo. La desviación media absoluta, que es el promedio del error absoluto, y su desviación estándar, que se calcula como raíz de pi medios multiplicado por esa desviación absoluta media. Aquí está. El error cuadrático medio, que es el promedio de los errores cuadráticos, y su desviación, que corresponde a la raíz cuadrada de ese valor. Y el coeficiente de variación de la demanda, que ya vimos cómo se calculaba. ¿Ok? En este caso, para el periodo 2025, pues sí, solamente vamos a calcular el del primer periodo del año 2025. ¿Sí? ¿Y por qué nada más el del primer periodo? Pues porque en este caso sí requiere el método que vayamos comparando para cada uno de los periodos el valor que se pronosticó, o que vayamos utilizando el valor que se pronosticó con el valor real. Aquí solamente vamos a tener para el primer periodo del año 2025 el pronóstico que vamos a calcular. Nada más. Entonces llegamos hasta hasta el primer periodo. Entonces vamos a decir que esto es igual al valor del alfa que estamos utilizando multiplicado por el valor real de la demanda del periodo anterior más 1 menos alfa multiplicado por el pronóstico del periodo anterior. Y ahí tendremos el pronóstico para el primer periodo del año 2025. ¿Ok? Listo, muchachos. Espero que esto pues les sea de gran utilidad para que puedan realizar sus actividades de esta tarea 2. Cualquier inquietud, saben que sus tutores están atentos a apoyarlos, ayudarles y resolverles cualquier duda. Que tengan feliz día.